En la frontera donde Bizancio ya no puede sostener su propia periferia, la autoridad deja de ser un edificio y vuelve a ser un pacto. No aparece como proclamación solemne, sino como protección ofrecida a cambio de obediencia. La fe islámica funciona aquí como idioma político. Une a guerreros, pastores y comerciantes bajo una idea común de legitimidad. Pero el motor inmediato es la supervivencia. Para entender el nacimiento otomano, conviene mirar menos a la épica y más a los incentivos: seguridad, botín, tierras, pertenencia. En un mundo de rutas inseguras, quien garantiza el paso de un puente o la devolución de una deuda empieza a parecer soberano, aunque aún no tenga corona. Osman gobierna relaciones antes que un territorio. Su fuerza no es una capital, sino una red. Reparte recompensas, arbitra disputas y promete continuidad en un mundo fragmentado. Algunas interpretaciones sostienen que el primer éxito otomano no fue conquistar ciudades, sino absorber comunidades sin exigir uniformidad inmediata. Permitir que aldeas sigan hablando su lengua, que comerciantes mantengan rutas, que autoridades locales sobrevivan si aceptan el nuevo marco. La autoridad se prueba en lo cotidiano: quién cobra impuestos, quién decide una herencia, quién castiga un robo. Y cuando esa rutina funciona, el poder parece natural. El Estado nace en realidad cuando el miedo a la noche empieza a disminuir. El avance es lento, casi administrativo. Para muchos campesinos cristianos, el nuevo poder no se presenta como conversión obligatoria, sino como un cambio de recaudador y de juez. La tolerancia inicial no es benevolencia abstracta. Reduce resistencia y asegura ingresos, y además permite que la población observe el nuevo orden antes de temerlo. Aquí se construye un principio que durará siglos. La diversidad puede ser gobernable si la jerarquía está clara y si el impuesto es predecible. La fe legitima, pero la obediencia se obtiene mediante reglas estables. El imperio aprende pronto que una provincia se pierde cuando el tributo parece arbitrario, no cuando la religión es distinta. Con Bursa, el proyecto deja de ser frontera y adquiere centro urbano. Aparecen registros, tribunales, un circuito de impuestos y fundaciones piadosas que sostienen mezquitas, mercados y hospicios. El poder se vuelve visible en la infraestructura: caminos reparados, fuentes, almacenes, seguridad nocturna. En esta transición se percibe la tensión principal. Conquistar es un acto, gobernar es una disciplina. La autoridad se redefine como capacidad de hacer que la ciudad funcione el día después, incluso para quienes no celebran la victoria. La dominación, aquí, empieza a confundirse con normalidad. El cruce hacia los Balcanes cambia la escala. Ya no se trata solo de rivalidad religiosa, sino de controlar rutas y puertos, de sostener ejércitos lejos del origen. Los otomanos se presentan como árbitros en un mosaico de señoríos locales. Ofrecen garantías a monasterios, respetan ciertos fueros, sustituyen a un señor por otro sin alterar de inmediato la vida del mercado. La propaganda de Guerra Santa existe, pero la estrategia es más amplia. Pactos con élites, recompensas, continuidad para quienes acepten el nuevo orden. Varias lecturas han insistido en esta dimensión pragmática, porque explica por qué el avance puede ser aceptado por actores que, en teoría, deberían resistir. La legitimidad se fabrica tanto con victoria como con previsibilidad, y la previsibilidad se convierte en arma. Edirne consolida el paso de banda guerrera a maquinaria estatal. El sultán se ubica como protector del Islam y a la vez como soberano de poblaciones diversas. El aparato religioso, jueces, juristas, predicadores, aporta lenguaje de autoridad pero también límites. Define lo permitido, lo recaudable, lo legítimo. En el fondo, el imperio aprende que gobernar requiere equilibrio entre espada y norma. Y ese equilibrio se negocia sin descanso, porque cada victoria crea nuevos acreedores, comandantes que exigen recompensas, juristas que exigen coherencia, ciudades que exigen orden. Las batallas consolidan prestigio, pero abren una pregunta peligrosa: ¿cómo impedir que el éxito fracture la cohesión interna?
Las élites militares quieren botín. Los administradores, estabilidad. Los juristas, un orden reconocible. En los relatos posteriores, se discutirá cuánto de esta expansión se explica por superioridad militar y cuánto por la desunión de los adversarios. Y esa discusión importa porque cambia la imagen del imperio, conquistador irresistible o gestor oportunista de un vacío de poder. Sea cual sea el peso de cada causa, el resultado es claro. La autoridad otomana se vuelve una opción pragmática para muchos actores locales. No se impone solo por fuerza, sino porque ofrece un techo institucional cuando todo alrededor se fragmenta. La expansión encuentra límites en un mundo islámico donde también existen otros proyectos de poder. La religión compartida no garantiza unidad. Hay rivalidad, orgullo dinástico y competencia por tributos. Este punto es crucial para no caer en simplificaciones. El Imperio Otomano no se construye como bloque homogéneo, sino como sistema que compite con pares y aprende a justificar su autoridad frente a otros musulmanes. Esa disputa obliga a refinar la legitimidad. Ya no basta con invocar la fe, hay que demostrar capacidad de gobierno, controlar rutas, proteger ciudades y, sobre todo, mostrar que el centro puede sostener lo que conquista. La derrota ante Tamerlán rompe la ilusión de inevitabilidad. El sultán cae y el imperio parece un edificio sin columnas. Aquí se ve la diferencia entre carisma y estructura. Lo que sobrevive no es una persona, sino una red de prácticas administrativas y alianzas locales. Una lectura insistirá en el factor azar, otra en la resiliencia institucional que ya existía en ciudades y provincias. En cualquier caso, el golpe impone una lección. La autoridad necesita mecanismos de continuidad incluso cuando la cima se desploma. Y también revela algo más oscuro. Cuando el centro vacila, las provincias no esperan, se protegen, se venden, se rearman. El interregno convierte la legitimidad en un arma. Cada pretendiente invoca fe, linaje y derecho, pero la realidad se decide por apoyos, quienes controlan rutas, fortificaciones, impuestos. La violencia interna se vuelve un método de estabilización futura. No hay moral en este proceso, solo cálculo. Si la sucesión queda abierta, el imperio se convierte en botín. La autoridad se redefine como monopolio de la herencia política, y ese monopolio se asegura mediante decisiones irreversibles. Lo que parece crueldad personal es, muchas veces, ingeniería de Estado. La reunificación restablece el proyecto con una conciencia nueva del peligro. Se refuerza el centro, se disciplina a las facciones, se ordena el territorio. La religión se integra como pilar simbólico, pero el mensaje principal es administrativo. Habrá reglas, habrá impuestos, habrá tribunales, habrá continuidad. Una nota metodológica se impone con discreción. Cuando las crónicas celebran esta restauración, conviene atender también a lo que callan, porque el silencio suele indicar negociación, miedo y concesiones que no se escriben. Constantinopla no es solo una ciudad, es una llave de legitimidad. Conquistarla significaría heredar un título implícito, el de Imperio Universal. También implicaría administrar una población compleja, una economía frágil y un símbolo cristiano de primer orden. Las discusiones sobre la intención de Mehmed oscilan entre ambición personal y lógica estructural. Algunos ven un gesto casi mesiánico, otros un cálculo frío sobre rutas, impuestos y prestigio. Sea cual sea el impulso, la decisión ya está madurando. La maquinaria aprende a imaginarse como heredera de Roma, y esa imaginación cambia la política. La guerra deja de ser frontera y se convierte en proyecto. Al final, la pregunta no es si atacará, sino cuándo, y qué clase de imperio nacerá del asalto. La caída de Constantinopla no clausura un mundo, lo absorbe. El poder otomano hereda murallas, puertos, archivos y sobre todo una capital imperial. La autoridad se redefine en un solo gesto. Ya no es solo sultanato fronterizo, sino imperio con centro universal. En los años posteriores se debatirá si esta conquista fue el punto de no retorno o la consecuencia inevitable de una lenta acumulación de recursos, tecnología y ambición. Lo indiscutible es que, desde aquí,
La legitimidad empieza a hablar en varios idiomas: islámico para justificar, romano para gobernar, pragmático para recaudar. Gobernar la ciudad exige una política doble: simbolismo y gestión. La conversión de espacios sagrados consolida autoridad islámica, pero la continuidad de mercados y comunidades garantiza estabilidad. El mensaje es claro: el imperio puede ser islámico sin ser uniforme. Esta elasticidad, interpretan algunos, es una fuerza porque reduce la resistencia. Otros subrayan su coste, porque obliga a una administración sofisticada y a una vigilancia constante sobre lealtades. La autoridad se mantiene porque funciona, no porque sea amada. Y esa eficacia se convierte en propaganda silenciosa. La burocracia se convierte en columna vertebral. La fe aporta legitimidad, pero el registro aporta control. Se perfecciona la recaudación, se regulan provincias, se encadenan decisiones con papeles. La autoridad deja huellas, y cuando deja huellas puede reproducirse. Este es el tipo de poder que no depende solo de un hombre carismático, sino de una máquina que aprende, corrige y castiga. La autoridad, en este punto, es la capacidad de saber lo que ocurre en una provincia sin estar allí. La relación entre centro y periferia se refuerza con cuerpos leales al sultán. El sistema de reclutamiento, a la vez temido y admirado, convierte a niños de provincias en servidores del Estado. Aquí se ve una paradoja. Una estructura que incorpora poblaciones no musulmanas puede, con el tiempo, producir las fuerzas más fieles del imperio. Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre cómo medir este fenómeno. Unos lo describen como integración forzada, otros como movilidad social dentro de un orden rígido. En la práctica sirve para algo concreto: separar poder militar de intereses locales y con ello reforzar la autoridad central. En adelante, la obediencia ya no dependerá tanto de lazos locales como de una identidad fabricada por el propio Estado. La expansión hacia Oriente Próximo no es solo militar. Es una disputa por rutas, impuestos y prestigio religioso. Al incorporar centros sagrados, el sultán amplía su autoridad simbólica. Aparece como protector de la comunidad islámica más allá de Anatolia. Para algunos, este giro transforma la naturaleza del imperio y le da un peso religioso nuevo. Para otros, simplemente añade una capa de legitimidad sobre una ambición ya existente. Lo esencial es que, a partir de aquí, religión y dominio mundial se entrelazan con más fuerza, y esa unión exige una administración todavía más fina. No basta con mandar, hay que representar, arbitrar y sostener. El poder absoluto es una apariencia cuidadosamente sostenida. En realidad, la autoridad se negocia con ulemas, comandantes, administradores, familias influyentes y redes de patronazgo. El sultán decide, pero decide dentro de un sistema de pesos. La propaganda habla de unidad, la práctica revela fricción. La estabilidad nace de aceptar esa fricción y gestionarla. Un imperio no cae por tener conflictos internos, cae cuando deja de administrarlos, o cuando una facción consigue convertir su interés privado en norma pública. El mar introduce un rival distinto, potencias comerciales y militares con lógica propia. El conflicto deja de ser frontera terrestre y se vuelve competencia por circuitos económicos. La autoridad imperial se proyecta como orden, pero necesita recursos crecientes. A medida que la guerra se encarece, la fiscalidad se vuelve más dura y la negociación con provincias más tensa. La fe continúa legitimando, pero el precio de sostener la grandeza empieza a sentirse en el grano del pan, en el reclutamiento, en la lentitud de los pagos. La diversidad administrada exige concesiones constantes. Cuando el centro impone demasiado, la periferia se resiste. Cuando concede demasiado, el centro pierde control. Estudios recientes han sugerido que el problema no fue una supuesta decadencia moral, sino la dificultad de adaptar instituciones a un mundo cambiante sin romper el equilibrio interno. La autoridad se disputa en la velocidad del cambio. Quien se adapta, manda. Quien repite, se debilita. Y cuando la administración se vuelve más lenta que la crisis, la autoridad empieza a discutirse en voz alta.
La modernización no entra como revolución, sino como ajuste incómodo. El imperio intenta reorganizar ejércitos, impuestos, administración, mientras protege la legitimidad religiosa que le da cohesión. Aquí aparece un conflicto profundo. Reformar sin romper el lenguaje que sostiene el poder. En el debate historiográfico se insiste en matizar. No es un imperio inmóvil, sino uno que se mueve con cautela, porque cada reforma altera alianzas internas, amenaza rentas establecidas y abre grietas de legitimidad. La autoridad, entonces, es la capacidad de cambiar sin parecer que se traiciona a sí misma. Las reformas se vuelven inevitables, pero llegan con retraso y resistencia. El Estado intenta centralizar, profesionalizar, uniformar. Sin embargo, la autoridad ya no compite solo con señoríos locales, sino con imperios europeos y con nuevas ideas de soberanía. La religión sigue siendo pilar, pero ya no basta para explicar el dominio ante un mundo que exige otra clase de justificación. La autoridad necesita mostrarse eficiente, moderna, comparable, y esa comparación es una trampa. Obliga a medir el imperio con reglas ajenas. Una frase metodológica se impone, simple y sin grandilocuencia. Cuando un imperio se cuenta a sí mismo como eterno, suele estar intentando convencer a sus propios cuerpos administrativos antes que al enemigo. El poder otomano demuestra que religión y administración pueden fundirse para dominar continentes, pero también revela sus límites. La autoridad se vuelve una disputa continua, entre centro y provincias, entre reforma y tradición, entre legitimidad religiosa y exigencias de un orden internacional que ya no reconoce los viejos títulos. No hay un final súbito en esta escena, solo una tensión prolongada. El imperio ha sido capaz de absorber mundos, pero ahora el mundo amenaza con absorberlo a él. Y la pregunta que queda en el aire no es quién tiene razón, sino quién logrará imponer su definición de autoridad. Porque cuando el poder deja de ser evidente, cada institución busca salvarse a sí misma. El ejército pide disciplina, los juristas piden continuidad, las provincias piden autonomía, las potencias extranjeras piden concesiones. En esa suma de demandas incompatibles, el imperio se reconoce por primera vez como problema político interno,